Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a tratar una idea que, de entrada, parece que no tiene ni pies ni cabeza. Un poco sí. Todos damos por hecho que nuestra economía funciona con recursos finitos. Ya sabes, que el petróleo se acaba, que los minerales son limitados. Claro, es el discurso habitual. Pero los textos que hemos analizado proponen justo lo contrario, que en los últimos siglos la disponibilidad de energía y materias primas no ha hecho más que crecer. ¿Cómo es posible esto? Pues sí, la verdad es que los textos plantean un viaje que te rompe un poco los esquemas. La tesis central es que la revolución industrial no fue tanto una revolución de las máquinas, Ajá. sino una revolución en la conversión de la energía. Y esa chispa, ese cambio, puso en marcha un efecto dominó que lo ha cambiado todo. La agricultura, la industria y esta nuestra forma de pensar, creando la sociedad de consumo en la que vivimos. Vale, vamos por partes porque esto tiene miga. La pardaja es fascinante. A ver, el capitalismo necesita crecer. Para eso necesita invertir. Y para invertir necesita recursos, ¿no? Lógico. La lógica dice que en algún momento la cosa debería pararse por escasez. Pero la historia que cuentan estos documentos es que cada vez que hemos estado al borde, la ciencia ha sacado un conejo de la chistera. El ejemplo de los vehículos que ponen es brutal, ¿verdad? Es que es increíble. En el 1700 un carro era madera y hierro. Y lo movía un caballo. Hoy un coche es un puzzle de plásticos, aluminio, titanio, litio. Y se mueve con explosiones o con electrones. No tiene nada que ver. Y el origen de esa transformación tan radical está en algo súper básico, en la energía. Antes de la industria, el mundo funcionaba pues con lo que tenía a mano. Leña, viento, agua. Exacto. Leña para calentarse, el viento para los barcos, los ríos para los molinos. Pero todas esas fuentes tienen un problema enorme. Son caprichosas y están atadas a un lugar. Si no sopla el viento, la flota no zarpa. Punto. Y si tu pueblo no tiene un río caudaloso, pues te olvidas de tener un molino potente. Ahí está. Pero el problema de fondo, la pieza clave, no era la fuente de energía, sino la conversión. La conversión, ¿a qué te refieres? A que podías tener todo el calor del mundo quemando un bosque entero, pero ese calor no te servía de nada para mover la rueda de un carro. Y al revés. Claro, el movimiento de un molino no te calentaba la casa en invierno. Eran como mundos separados. Exacto, intraducibles. El único convertidor universal que existía era un ser vivo. O sea, Nosotros. los animales. Nosotros, un buey, un caballo. El cuerpo es una máquina asombrosa que convierte la energía química de la comida, que en el fondo es energía solar capturada por las plantas, En movimiento. en energía muscular. Eso es. Y esto significa que toda la economía humana, durante miles de años, dependía de la cantidad de sol que caía cada año. La vida entera, la economía, la guerra, todo lo dictaba el ritmo de las cosechas. Vale, paro aquí un segundo, porque esto me parece increíble. O sea, que el gran problema no era tener energía, sino que el calor y el movimiento eran como dos idiomas que no se podían traducir. Justo. Y lo más loco de todo es que, según los textos, la solución estuvo siempre delante de nuestras narices. Literalmente. En la cocina de todo el mundo. La tapa de una olla que salta cuando el agua hierve. No puede ser. Pues sí. Ese gesto tan tonto, tan cotidiano, es la conversión de calor en movimiento en su forma más pura. Pero durante miles de años, nadie le vio el potencial. Era solo un fastidio que había que limpiar del suelo. Es que es alucinante. ¿Por qué tardamos tanto en verlo? ¿Por qué a nadie se le encendió la bombilla? Porque la idea no es nada intuitiva. Fíjate en la pólvora. Se inventa en China en el siglo IX. Es, básicamente, calor que se convierte en movimiento de forma explosiva, ¿no? Sí, una explosión. Pues bien, se tardaron 600 años. 600. Desde su invención hasta que en Europa se desarrollaron cañones realmente efectivos. Y desde los cañones tuvieron que pasar otros 300 hasta la siguiente gran idea. La máquina de vapor, que además nace no en el laboratorio de un genio, sino por una necesidad súper práctica en las minas de carbón. Así es, en Gran Bretaña. Se estaban quedando sin bosques, el carbón se volvió esencial. Pero claro, cuanto más profundo cavas, más probable es que las minas se inunden. Y sacar el agua con cubos debía ser un trabajo de locos, imagina. Y ahí alguien conectó los puntos. Oye, tenemos carbón de sobra para generar calor y necesitamos mover agua. Y ahí está el invento que lo cambia todo. Quemar carbón, hervir agua, el vapor empuja un pistón y ese movimiento saca el agua de la mina. Y lo mejor es que, como explican los textos, las primeras máquinas eran un desastre.
súper ineficientes. Pero daba igual, ¿no? No importaba en absoluto, porque estaban sentadas encima de una montaña de combustible prácticamente gratis. El despilfarro daba igual. El verdadero punto de inflexión, la barrera psicológica, fue sacarla de la mina. Eso fue. Cuando a unos emprendedores se les ocurrió usarla para algo que no tenía nada que ver. Mover los telares de la industria textil. Claro. Y una vez que ves que esa máquina puede tejer ropa, la siguiente pregunta es inevitable. Si puede mover un telar, ¿no podría mover un carro? Y de ahí al tren. En 1825, la primera locomotora de vapor. Y solo 5 años después, en 1830, la primera línea de pasajeros y mercancías entre Liverpool y Manchester. En ese momento, la humanidad acababa de meterla directa hacia el futuro. Y el ritmo, a partir de ahí, se vuelve demencial. Pasamos de 600 años para ir de la pólvora al cañón a que de repente, en menos de una vida, pasemos de una ecuación en una pizarra a poder destruir ciudades enteras. Ese salto es vertiginoso. La distancia entre la fórmula de Einstein, E igual a mc² en 1905, y las bombas atómicas sobre Japón en 1945 es de apenas 40 años. Es casi aterrador. Demuestra que una vez que se rompe esa barrera conceptual de la conversión de energía, la tecnología se acelera de forma exponencial. Y a partir de ahí es un no parar. El motor de combustión, que coge el petróleo, un líquido pringoso que casi no servía para nada, y lo convierte en el centro de la geopolítica mundial. Y luego la electricidad. La electricidad ya es el genio definitivo de la lámpara. Pasa de ser un truco de feria a la fuerza invisible que lo hace absolutamente todo. Ilumina, conserva la comida, cocina, nos conecta. Es la conversión de energía llevada a su máxima expresión. Podemos convertir casi cualquier fuente de energía en esa forma universal y llevarla a cualquier sitio con un simple cable. Entonces, si todo va de convertir energía, ¿por qué nos obsesiona tanto la idea de que se nos acaba? ¿Por qué ese pánico a la escasez? Porque confundimos la fuente con el conocimiento. Los textos argumentan que el problema nunca ha sido la falta de energía, sino la falta de conocimiento para aprovecharla. Y aquí dan un dato que de verdad te deja helada. A ver, dispara. Toda la energía que consume la humanidad en un año entero, coches, fábricas, luces, todo, equivale a la cantidad de energía que el Sol vierte sobre la Tierra en solo 90 minutos. Espera. 90 minutos. 90 minutos. Eso es una burrada. Es como quejarse de sed mientras estás flotando en mitad del Pacífico. Exacto. Estamos literalmente al lado de un océano de energía. Antes vivíamos de la pequeña charca de energía solar que almacenaban las plantas. La revolución industrial nos enseñó a perforar y encontrar depósitos de energía de hace millones de años, los combustibles fósiles. Pero el océano sigue ahí. Solo necesitamos inventar bombas más inteligentes para sacarla de forma limpia. Esa es la idea. Y el acceso a esa energía casi ilimitada desbloqueó el segundo gran cuello de botella, la escasez de materias primas. Claro, de repente podías permitirte el lujo de procesar minerales de baja calidad o directamente inventar materiales nuevos. El caso del aluminio que se cuenta es increíble. Es que es de película. En el siglo XIX el aluminio era más valioso que el oro. ¿Más que el oro? Sí. El emperador de Francia, Napoleón III, que era el hombre más poderoso de su época, tenía una cubertería de aluminio que sacaba solo para los invitados de honor. Los de segunda tenían que conformarse con la de oro. Y hoy envolvemos los bocadillos en papel de aluminio y lo tiramos a la basura sin pensarlo 2 veces. Eso te da la medida del cambio. Otro ejemplo tremendo es el de la Primera Guerra Mundial. Alemania está bloqueada por la flota británica y se está quedando sin nitratos que son esenciales para los explosivos. La guerra parece perdida para ellos entonces. Parecía. Pero un químico alemán, Fritz Haber, había desarrollado un proceso para sintetizar amoníaco, un sustituto a partir del nitrógeno del aire. Espera, ¿me estás diciendo que un tipo en un laboratorio inventó cómo fabricar explosivos del aire y eso cambió el curso de la guerra? Tal cual. Ese descubrimiento permitió a la industria de guerra alemana seguir funcionando durante años. Es increíble pensar en eso. Un descubrimiento pensado para crear fertilizantes, para sacar pan del aire, acaba alargando uno de los conflictos más sangrientos de la historia. ¡Qué ironía! Y la ironía máxima es que Haber ganó el Premio Nobel de Química por ello en 1918. De química, claro, no de la paz. Todo esto es fascinante. Pero solemos asociar la revolución industrial con trenes y chimeneas. Sin embargo, los textos insisten en que su mayor impacto fue en otro sitio.
Totalmente. El primer y más brutal impacto fue en la agricultura. Olvídate de las fábricas. La revolución industrial fue, por encima de todo, la segunda revolución agrícola. Tractores, fertilizantes químicos como los de Haber, pesticidas. La producción de alimentos se disparó, a niveles nunca vistos. Pero esto tuvo un lado muy oscuro. La industrialización de los propios animales. Dejaron de ser seres vivos para convertirse en piezas de una cadena de montaje. Las descripciones que dan las fuentes son durísimas. Son terribles. Gallinas ponedoras que viven en una jaula tan pequeña que no pueden ni estirar las alas. Cerdas de cría inmovilizadas en jaulas donde apenas pueden moverse. Terneros separados de sus madres al nacer para que no se beban nuestra leche. El sistema satisface sus necesidades objetivas, como dicen. Comida, agua, vacunas, pero ignora por completo sus necesidades subjetivas. Y con necesidades subjetivas nos referimos a su bienestar emocional, a su psicología. Exacto. Y aquí es donde entra en juego la psicología evolutiva, con un experimento que es tan cruel como revelador. El de Harry Harlow, con crías de mono. En los años 50, ¿no? Cuéntame, ¿en qué consistió? Harlow separó a monos recién nacidos de sus madres y les ofreció 2 madres artificiales. Una era una estructura de alambre, fría, pero con un biberón con leche. La otra era una figura cubierta de tela de felpa, suave y cálida, pero no daba comida. La pregunta era, ¿qué necesita más una cría? ¿Sustento o afecto? ¿Y la respuesta fue? Contundente. Los monitos pasaban casi todo el día abrazados a la madre de felpa. Solo iban a la de alambre para beber leche a toda prisa y volvían corriendo al confort de la madre de trapo. Demostró que el vínculo, el afecto, no es un lujo, es una necesidad biológica tan fundamental como la comida. Entonces, lo que estamos diciendo es que la ganadería industrial se basa en ignorar sistemáticamente esa necesidad biológica. El sistema funciona precisamente porque les causa un sufrimiento psicológico enorme. Esa es la paradoja. Una ternera en una granja industrial no necesita a su madre para sobrevivir porque el granjero le da leche. Pero su cerebro, esculpido por millones de años de evolución, grita por el contacto y por jugar. Y esa frustración constante es una forma de tortura. Y a pesar de esa crueldad, este sistema es la base de todo nuestro orden socioeconómico. Claro. Y lo aceptamos porque resolvió un problema gigantesco y creó un excedente sin precedentes. Por primera vez en la historia, un porcentaje diminuto de la población podía alimentar a todo el resto. En Estados Unidos, por ejemplo, que es el caso que citan, hoy menos del 2% de la gente trabaja en el campo, pero producen comida para todo el país y para exportar. Y eso provocó el mayor éxodo de la historia. Millones de personas dejaron el campo y se fueron a las ciudades, a las fábricas, a las oficinas. Un tsunami de manos y cerebros listos para producir. Exacto. Y esas fábricas, con su nueva energía y sus nuevas máquinas, empezaron a producir ropa, muebles, coches, una avalancha de bienes de consumo como nunca se había visto. Y de repente, la humanidad se topó con un problema completamente nuevo. ¿Cuál? Un problema que habría sonado a chiste para cualquiera de épocas anteriores. La sobreproducción. La sobreproducción. Por primera vez, la oferta amenazaba con superar a la demanda. Y para una economía capitalista que depende del crecimiento constante, eso es el apocalipsis. Si la gente no compra, las fábricas cierran, la gente va al paro, el sistema se colapsa. Un momento. ¿Pero no es un poco cínico decir que el consumismo se inventó para salvar la economía? ¿No es simplemente el resultado natural de que la gente tenga más dinero y quiera vivir mejor? Es una gran pregunta. Hay un elemento natural, por supuesto, pero los textos argumentan que hubo un cambio ético deliberado y promovido activamente. Durante milenios, en casi todas las culturas, la virtud era la austeridad, la frugalidad, el ahorro. Gastar en lujos era visto como un vicio, algo decadente. Justo. El consumismo tuvo que demoler esa ética, y lo hizo creando una nueva donde consumir se convierta en algo bueno. Darse un capricho no solo está bien, es casi una obligación para tu bienestar. Ahorrar se empieza a ver como una forma de autorrepresión. Como no saber vivir. Ponen el ejemplo de las cajas de cereales o los yogures, con eslóganes como «un placer sin remordimientos» o «date un gusto». Exacto. Hace 200 años, esa frase habría sido una herejía. Y esa nueva ética ha triunfado de una forma espectacular.
Hoy comprar es una forma de ocio. Las fiestas religiosas, como la Navidad, se han convertido en orgías de consumo. Y está la famosa obsolescencia programada, claro, para que sigamos comprando. El caso más extremo que se menciona es la obesidad. Durante toda la historia, la amenaza era la hambruna. Hoy, en los países ricos, una de las mayores crisis de salud pública es el exceso de comida. Y lo describen como la doble victoria del consumismo. ¿La doble victoria? Primero, la gente come en exceso y contribuye al crecimiento de la industria alimentaria. Y luego compran productos dietéticos, libros de autoayuda, se apuntan al gimnasio y contribuyen de nuevo al crecimiento económico. Ganas por los dos lados. Es un sistema perfecto. Pero me surge una duda. ¿Cómo encaja esta religión del compra, compra, con la vieja ética capitalista de ahorra e invierte? Parecen opuestas. La solución, según los textos, fue una ingeniosa división del trabajo ético. Se creó un doble mandamiento. Para la élite, para los ricos, el mandamiento sigue siendo el de la vieja escuela. Invierte. No malgastes, reinvierte para crear más riqueza. Y para el resto de la población, para las masas, el mandamiento es el opuesto. Compra. Ahí lo tienes. La misma moneda con dos caras. Unos pocos producen e invierten, y la gran mayoría consume para que la rueda no pare de girar. Es la culminación de toda esta cadena. Una revolución en la energía nos dio una revolución en la producción, y eso nos obligó a tener una revolución en el consumo. Y lo verdaderamente novedoso de este sistema ético, lo que lo diferencia de todos los anteriores, es que es el primero que funciona. La mayoría de religiones y filosofías te piden sacrificio, autocontrol, que luches contra tus deseos. Y la mayoría de la gente fracasa estrepitosamente. Es verdad. Esta es la primera religión de la historia en la que los feligreses hacen exactamente lo que se les pide. Exacto. La ética capitalista consumista promete el paraíso a cambio de que los ricos sigan siendo avariciosos y el resto dé rienda suelta a sus deseos de comprar más y más. Y por primera vez, todo el mundo está a bordo. Es un éxito rotundo. Los textos terminan con una frase muy provocadora, que la prueba de que alcanzaremos ese paraíso es que ya lo hemos visto en la televisión. Lo que nos deja con una pregunta para el final. Si la promesa de este paraíso consumista se construye sobre la publicidad y el deseo infinito, ¿qué pasa cuando la realidad de un planeta con consecuencias ecológicas muy reales choca con esa fantasía? ¿Puede la misma inventiva humana que nos dio acceso a ese océano de energía encontrar ahora la forma de lidiar con las consecuencias de haberlo consumido sin pensar en el mañana?